pero me faltó por enseñarte la cocina. There's an island en la que siempre me había gustado para hacer reuniones y así estar bien a gusto. Sí, pero la cocina va a tener que esperar un momentito porque allá están tus hijos y yo, Jenny, quiero hablar contigo de solas. ¿Qué te traes, Esteban? ¿Qué? ¿Me estás asustando? ¿Qué onda? A ver, dime. ¿Qué Pues me es estás algo ocultando? importante, Jenny. Y te lo tengo que decir así. Que te quiero. Me encantas, estoy loco por ti. Ay, Esteban. Ahora sí puedo decir que lo tengo todo, todo. Lamento decirte que aquí el único afortunado soy yo, mamacita. Tú eres un cielo de mujer. Me honras con tu amor. Por favor, nunca me falles, Esteban. De verdad que me han tocado golpes muy bajos en la vida. Mi amor, ese es mi reto. Y no te olvides que yo soy deportista, ¿eh? Aquí es donde vive Jenny Rivera, la diva de la banda. ¡Ey, Elena! Mi joyera favorita. Algo que te encanta. Ay, ¿cómo sabes? Ay, ¿Crees que una amiga se iba a perder de darte un abrazo en un momento como este? Gracias, Elena, de verdad. Qué rico verte por aquí. Mi pregunta es, ¿quién te dijo que yo me estaba mudando justamente hoy? ¿No habrá sido el señor Loaiza? Loaiza. Perdona, yo a este señor no lo conozco. Elena, bienvenida. Qué bueno que viniste. Oye, ¿qué onda? ¿Qué se están tramando, eh? De este beso. ¿Dónde está Arturo? We have to work on a strategy for the new CD, Jenny Super Deluxe. I know. Me platicó Jenny que escribió unos temas nuevos y que a propósito los quiere incluir en ese disco. Mira quién acaba de llegar. Graciela Beltrán. Nada más y nada menos que la enemiga de nuestra diva. Híjole. Menos mal Jenny no está acá o si no se nos armaría. All the crap she talked about her. I know. Diciendo que Jenny estaba celosa porque ella es más joven y más bonita. I see it coming, buddy. So we better enjoy it while we can. Porque muy pronto Jenny va a estar metida en otro pleito. Yo sí. Eso tenlo por seguro. Mira. Ahí está llegando Arturo. Pregúntale a ver qué es lo que él piensa. Arturo, qué pena que llegue tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Discúlpeme, de verdad, es que el tráfico y aparte ahorita vengo de una reunión tremenda con la prensa. Se me complicó el día, pero ya estamos aquí. Ya llegamos. No te preocupes. Justamente Pete y yo estábamos hablando de ti. Porque se nos viene una encima con nuestra diva que ni te imaginas. ¿De qué o qué? Mira nomás quién está ahí. Graciela Beltrán. La misma. Me imagino que se refieren a los comentarios que ella hizo precisamente para provocar a Jenny, ¿verdad? Correcto. Olvídense de eso, olvídense de eso. Ahorita lo más importante es resolver un asunto que tenemos que hacer para Jenny, pero ya, urgente. ¿A poco algo más importante que una batalla entre estas dos superestrellas? Sí, claro que sí. Mañana la prensa va a soltar la exclusiva de la relación que tiene Jenny y Esteban. What? Sí. ¿Y ella lo sabe? No lo sabe, no sabe nada. Pues hay que llamarla, díselo. Sí. Gusto tenerte por aquí. Carnala.
Oye, ahora sí te sentó bien lo de reina con este palacio, ¿eh? Oye, qué gusto, encantado de conocer al toro del corrido. Hombre, el placer es mío, el Grande Liga de los Tomateros, ¿eh? Te fue bien esta temporada, compa. Me sé toda tu jugada, va muy bien ahí. Muchas gracias. Pues así es uno cuando estamos inspirados, ¿que no? Ay, ay, ay. Bueno, ya sé que está buena la plática, pero pues me voy a llevar a mi hermanito segurito, ¿va? ¿Qué? Ahí se regreso, pues. ¿Qué chisme me traes, Juan? Pórtate bien, hombre. Vieja, ¿cómo te quedó el ojo, eh? ¿Viste que nuestra reina de Long Beach se convirtió en la reina de la música regional mexicana? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué va de uva? Yo siempre supe que eso iba a pasar, Pedro. No, bueno, a veces tenía mis dudas, pero es que no quería verla fracasar. Pero tú no, tú nunca dudaste, Pedro, ¿eh? Siempre supiste que nuestra hija no es nuestra, es del mundo entero. Hey. Y también sé que tú y yo, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Ay, Pedro, las cosas que dices. Pero ¿cómo es eso, Juan? ¿Que te están invitando a que cantes en un programa de México? That's awesome, Angel Face. ¿En serio, carnala? ¿No te importa que anden diciendo que tu hermano menor anda cantando en un concurso como para seguirte tus pasos? No, que digan lo que quieran, mijo. I got your back, ¿ok? Tú cántale. Si es lo que tú quieres hacer, mijo, Pues sí. te apoyo. Y voy a hacer, pero bien machín. Así me hiciste. Love you. Ah, mira, mira. ¿Qué hubo, Arturito? Oye, ¿por qué no te lanzas para la casa? ¿Verdad que está todo el mundo aquí? Hasta mariachi me trajeron. Ándale, ahorita te paso la dirección. No, muchas gracias, Jenny. Mira, ahorita no puedo porque precisamente ahorita tengo una emergencia tuya que estoy resolviendo, ¿sí? Mía. ¿Pero qué? A ver, ¿qué se está inventando la prensa ahora? No, pues no sé precisamente si estarán inventando, ¿no? Lo que sí sé es que mañana van a soltar la exclusiva de tu relación con Esteban. No, mijo, eso es imposible porque yo no he dicho absolutamente nada de eso. ¿Y qué exclusiva van a dar? ¿Puros rumores? Bueno, hasta donde sé ya tienen un reportaje con fotografías y todo, y hay gente hablando. Todavía no sé exactamente quiénes son, pero dicen que es gente muy cercana a nosotros, Jenny. Hay que tener mucho cuidado, nosotros tenemos que empezar a movernos ya. A ver, Arturito, yo confío en ti. Hay que hacer algo para tener todo esto. Tú tranquilízate, cálmate, que para eso tienes un equipo que trabaja para ti, ¿ok? Lo primero que vas a hacer es esto. Jackie, ¿por qué peleaste con Dani? ¿No le dijiste que viniera a celebrar con nosotras? No, a ese idiota no lo quiero ver, mucho menos con mi familia. Ok, pero cálmate y dime qué fue lo que pasó. ¿Por qué pelearon? Se le subió a la cabeza que anda con la hija de Jenny Rivera y anda de lo más presumido haciéndole ojito a cuanta vieja se le atraviesa, pero ya le toca bajarse esa nube, ¿eh? Espérame, a ver si entiendo. ¿Dani está saliendo con otras chicas? No sé si son varias, pero mira, me mandaron esta foto donde le está sonriendo a una chica cuando se suponía que estaba en su casa estudiando para un examen. Bueno, Jackie, pues la verdad es que con esta foto no podemos saber si hizo algo. Lo que sí te puedo decir es que si él no te hace feliz y no te va a respetar, pues entonces no merece estar contigo. Mira, los hombres están para hacernos la vida más alegre, ¿eh? Y si no, pues entonces no merecen estar con nosotras, ¿ya? Tienes razón, sister. Tienes razón. No le voy a dar la oportunidad de echarme a morir por él. ¿Qué vas a hacer? Pagarle con la misma moneda. Hey, baby, it's me, Jackie. Estaba pensando en la invitación que me hiciste el último día. Creo que voy a aceptar, ¿eh? ¿Cuándo quieres ir al club que me comentaste? Ay, mijo. La verdad es que yo no podría estar más orgulloso de ustedes. Vean nomás cómo han progresado. Así que si tienes un sueño en tu corazón, no lo dudes. Ve por él. Gracias, papá. Justo necesitaba su bendición para ir a participar en el concurso de canto en México. Y pues, la neta que casi digo que no, porque pues, ya sabe cómo es este medio. Ya tengo 2 hermanos famosos y no vayan a decirle como le hicieron con Jenny, que solo canto porque mis hermanos los hacen, pues. No, mijo, no. Nunca hagas caso a lo que dice la gente. De todos modos, siempre van a hablar. Así que tú haz lo que tengas que hacer. Porque si no lo hicieran, déjame decirte, es que no está haciendo nada, ¿no? Bueno, papá, pero usted sabe cómo es esto, pues. Este camino es muy difícil y yo soy medio impulsivo. Sabe que yo no me guardo nada con la gente. Mijo, lo que siempre te he dicho. Mientras respetes a los demás, mientras no le hagas daño a nadie, tú puedes hacer lo que tú quieras. Todos ustedes, mis hijos, están condenados a la música. Recuerda cómo conocí a tu madre en un concurso de canto. Y sabes que da mucho orgullo de ti. Que estés buscando
el camino correcto, que seas humilde, que vayas a un concurso también como tu madre, ¿no? Donde la gente va a decidir si vales la pena o no por tu talento. Pero no te estás reprimiendo. Estás haciendo lo que dicta tu corazón. Y eso, mijo, para mí es un éxito. Gracias, papá. Sus palabras son como para mí ganar un concurso ya. Muchas gracias, lo quiero mucho. Un abrazo, ¿no? ¿A qué va, mamá? En Vegas se trabaja toda hora. Pero eso es bueno, ¿no? El trabajo me ha mantenido distraído y lo único que hago en mi tiempo libre es eat, sleep and exercise. Oh, my God, no aguanto las ganas de ver a Jenny para contarle todo lo que he visto. Actually, ¿La vas a llamar? Sí, pues me gustaría invitarla a comer algo, a tomarnos un café. Es lo mínimo que puedo hacer ya que estoy aquí tan poco tiempo. Sí, pero ella también debe estar bien ocupada. Primero, háblale para ver cómo está, ¿quieres? Está bien, me gustaría hacer eso en persona, pero... All right. ¿Sabes qué? Mejor deja todo como está, Fernie. ¿Qué pasó, mamá? Tú siempre has mantenido una buena relación con Jenny. ¿Por qué no quieres que la vea? I know why. Es por esa cochinada del video que le hicieron, ¿no? Oh, por favor, me consta que Jenny es un ser humano valioso, hermoso. Oh, me refiero a tu relación amorosa con ella. Eso ya terminó, Fernie. Es mejor si dejas el pasado atrás. Mamá, lo que Jenny significa para mí no ha cambiado desde ese día que me fui a Vegas. No, pero tal vez para ella sí. Tú mismo le dijiste a Jenny que no le convenía seguir lamentando algo que ya no podía hacer. Se lo dijiste. ¿Por qué lo dices tan segura, mamá? Ya veo que no estás enterado de las últimas noticias que hay sobre ella. Dijo la prensa que Jenny tiene una relación amorosa con un pelotero de las grandes ligas que se llama Esteban Loaiza.